ex Contralor General Carlos Pollitt fue declarado culpable de lavado de dinero en Estados Unidos. Gobierno habilitó una página para que los ciudadanos conozcan los nuevos horarios de corte de luz. Además, impulsará una campaña de ahorro de energía. Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó a trámite pedidos de juicio político contra la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y la canciller Gabriela Sommerfeld. Hasta el 1 de mayo tiene plazo el Consejo Nacional Electoral para proclamar los resultados finales del referéndum y consulta popular. Colón Pico fue llevado a la cárcel La Roca en Guayaquil bajo estricto resguardo militar y policial. En lo internacional, masiva protesta en Argentina contra los recortes a la educación superior del gobierno de Milei. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Aquí empezamos. El ex contralor Carlos Pollitt fue declarado culpable por el delito de lavado de activos en Estados Unidos. Inmediatamente después, la Fiscalía pidió su detención por riesgo de fuga. Casi un día le tomó al jurado tomar una resolución sobre el juicio penal en contra del excontralor Carlos Pollitt, quien fue declarado culpable por el delito de lavado de activos en Estados Unidos. Pollitt escuchó el veredicto de brazos cruzados, sentado al lado de sus abogados. Su familia se encontraba una fila más atrás en la sala, visiblemente afectada por la decisión. Inmediatamente conocido el veredicto, por parte de Fiscalía se solicitó la detención de Carlos Pollitt al existir un riesgo inminente de fuga, señalando que el excontralor huyó de la justicia ecuatoriana anteriormente. Pese a que la defensa señaló que no había tal riesgo de fuga, Pollitt se retiró la leva y la corbata y se entregó a 3 agentes que permanecían en la Corte de Justicia del sur de la Florida, y posteriormente fue trasladado al Centro de Detención Federal de Miami. Respecto a la solicitud de Fiscalía de confiscar 2 bienes de Carlos Pollitt por sus presuntos nexos con el pago de sobornos, el jurado aceptó confiscar uno de ellos, un edificio de oficinas adquirido en $2.6 millones ubicado en Coral Way, Miami. Tras la resolución del jurado, el excontralor del Estado permanecerá en el Centro de Detención Federal de Miami hasta que la jueza Caitlin Williams determine su sentencia. Para esto, la magistrada cuenta con un lapso de 45 días. Informó Edwin Benalcázar. Carlos Pollitt renunció a la Contraloría en 2017. Salió del país con una excusa médica y nunca volvió. Hemos preparado un reportaje sobre su trayectoria política y cómo estuvo involucrado en lavado de activos. En los últimos días, todas las miradas apuntaban a un hombre, Carlos Pollitt Fagioni, excontralor de la República. Después de un largo proceso judicial, ha sido declarado culpable por lavado de activos y otros cargos. Pero ¿quién es Carlos Pollitt y cómo consiguió tanto dinero? Para responder esta interrogante debemos retroceder al año 2003, cuando Pollitt inició su trayectoria política, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. De hecho, fueron muy cercanos, tanto que acompañó a Lucio en sus últimas horas en Carondelet. Pero no fue hasta 2007 que llegó Rafael Correa al poder y eligió a Carlos Pollitt como el nuevo Contralor del Estado. Desde ese momento, estuvo 10 años en el mismo cargo, exactamente el mismo tiempo que duró el correísmo. Felicitaciones a nuestro Contralor Carlos Pollitt por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Le clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere, que es simpatiquísimo. Hay que tener un poco de miedo. Pese a varias críticas y cuestionamientos, de simpatiquísimo calificó Correa Pollitt en 2015, 2 años antes de que la bomba estalle y que las sospechas de corrupción del Contralor salgan a la luz. Y es que en 2017, en el mundo explotó el conocido y polémico caso Odebrecht, donde se decía que en Ecuador, la constructora brasileña había pagado sobornos de al menos $35 millones en coimas. He ordenado iniciar en todos los procesos de contratación que ha tenido el Estado ecuatoriano con Odebrecht, auditorías. Tenemos más de 30 o 40 funcionarios que están ya inmersos en los temas de
de contratos. Fiscalía ahondó en el caso y descubrió que Carlos Pollitt había recibido una millonaria cantidad de la mano de Odebrecht a cambio de aprobar informes favorables relacionados con obras en Daule, en Vinces, en la refinería del Pacífico, entre otras. Sin embargo, en mayo de 2017 huyó a Miami, su segundo hogar, por su nacionalidad estadounidense. Mientras tanto, por este caso de sobornos en Ecuador fue sentenciado a 6 años de cárcel, pero hasta ahora no ha cumplido esta pena en el país. Como no puede ser de otra manera, fiscalización exhaustiva, porque nosotros tenemos que ser, señor presidente, los primeros en rendir cuenta del manejo de los recursos del Estado. La justicia lo persiguió hasta Estados Unidos, a donde llevó los billetes de las coimas y donde fue juzgado por lavado de activos. Se calcula que las propiedades de Pollitt en Florida alcanzan un valor de más de 11 millones de dólares. Mansiones, locales comerciales, departamentos, terrenos, todo está a nombre de los familiares más cercanos, entre ellos su hijo John Pollitt, quien también fue señalado por lavado de activos. Informó Mía Sabeli Carrera. Cambiamos de tema. El Gobierno Nacional habilitó una página web para que los ciudadanos puedan consultar diariamente las actualizaciones de los cortes de luz. El ministro del ramo, Roberto Luque, indicó que se iniciará con una campaña para el ahorro de energía. Desde este 23 de abril está disponible la página web energia-medioecuador.com para que los ciudadanos puedan consultar los horarios de los cortes de energía eléctrica. También sale la provincia, el cantón, el sector y la programación. ¿Cuál es el inicio del corte y cuál es el fin? Y en el caso en el que haya una reprogramación, va a salir aquí al lado. Se anunció también una campaña para crear conciencia, pues los cortes van para largo y es indispensable ahorrar energía. Se necesita colaboración desde el mismo Estado y de los ciudadanos, explicó el titular de la cartera de Estado. Y tratar de no consumir, por ejemplo, en las noches en los edificios públicos. He hablado hoy con Inmobiliar por el tema de las plataformas financieras y cómo podemos arreglar eso, porque en esas plataformas y en los edificios públicos a veces funcionan sectores estratégicos que tienen que tener luz y necesitamos que sea también con la ciudadanía en general, apagando pues vallas publicitarias y lo que se llama iluminación ornamental. Las condiciones climáticas han sido positivas en los últimos días, aumentando así las cuencas hidroeléctricas, pero hasta el momento eso no es suficiente. Y hemos podido enlazar, abrir la segunda unidad, estando con una generación de 110 megavatios. En el embalse de la Central Paute también se ha logrado recuperar 1.9 metros. Este embalse es mucho menor en volumen que el otro, pero de todas maneras consideramos que es algo importante y nos ha permitido que los racionamientos sean un poco menores. El gobierno analiza una serie de opciones como las barcazas, la importación de gas natural, entre otras opciones, para cubrir el déficit eléctrico de unos 1.000 megavatios. Informó Marilyn Jaramillo. En Guayaquil, entre 50 y hasta $300 más están pagando algunos usuarios de CENEL en sus planillas de los últimos meses. La mayoría se queja no solo porque tienen pocos electrodomésticos, sino por los extensos apagones. Jorge Escobar habló con ellos. Apurada, llegó con su hija a pagar la planilla del mes a las oficinas de CENEL en La Garzota, norte de Guayaquil. Pero salió más indignada que los dueños de los locales, golpeados por los apagones. Ahora me sale 147, imagínense con tantos apagones que hay y tanto. ¿Y tiene muchos electrodomésticos o focos? No. ¿Tu casa es grande? No. Adela se sumó al malestar colectivo, sin luz y con la delincuencia al acecho. 40, 50 máximo, pero ahora me ha salido más, $72 me salió. ¿Y no se justifica según ustedes? No, pues porque sí hemos tenido apagones. No es una historia nueva. Desde hace 20 años los abonados han hecho filas y exigido indemnizaciones. Carlos Pacheco también llegó con apremio y es quizás el más ardido. De $200 a $500. A pesar de los cortes. A pesar de los cortes. Es un desbarajuste aquí. ¿Y no ha puesto la queja ya? Aquí se queja aquí, hermano. Pague para solucionar el problema y nunca soluciona. Los apagones no están causando daño porque se dañan las cosas, los víveres que uno le compra a la familia. En CENEL informaron que no podían poner a ningún vocero porque el ministerio no los autoriza. La cosa es que Mélida estaba entre dos aguas. Entonces no pudo cancelar. No pude. ¿Qué va a hacer? ¿Va a sacar plata ahora?
No tengo de dónde, ya vine sacando lo último que tenía, el último ahorro. Y se fue a servicio al cliente, donde debía esperar, sentada, alguna solución. Informó Jorge Escobar. En otro orden de noticias, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó a trámite pedidos de juicio político contra la ministra de Gobierno Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommerfeld. Además, 2 exmiembros del gabinete del expresidente Guillermo Lasso. La Asamblea Nacional sumó 4 nuevos juicios políticos, los cuales deberán ser procesados por la Comisión de Fiscalización. Esto luego de que el Consejo de Administración Legislativa calificara las solicitudes en contra de 2 exfuncionarios de Guillermo Lasso y 2 ministros de Daniel Noboa. Se calificaron absolutamente todos, con excepción de la ex secretaria anticorrupción, que se quedó a hacer una consulta a la Corte Constitucional. Al momento existen 9 juicios políticos a la espera de ser despachados. Y por primera vez en este periodo se fiscalizará a ministros en funciones. El correísmo es la bancada que lidera este proceso, desencadenado tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México en Quito. Frente al juicio político a la ministra del Interior. El primero, el tema de la embajada; el segundo, el tema en el manejo de ese denominado Plan Fénix. Las tomas de decisiones de la señora canciller en todo su periodo han sido de mal función. La bancada oficialista asegura que no existen argumentos para que los juicios contra Sommerfeld y Palencia sean procesados por la Comisión de Fiscalización. Para nosotros no existiría motivo alguno, pero si algún asambleísta o bancada desea hacerlo, puede solicitar el control político a través de una solicitud de juicio político. Con los juicios que sí está de acuerdo la bancada oficialista son aquellos contra el exministro de Finanzas Pablo Arosemena y la exsecretaria de Educación Superior Andrea Montalvo, ambos funcionarios del gobierno del expresidente Lasso. Nosotros argumentamos que no se cubrieron ni se devengaron los valores que debían haberse hecho en el Seguro Social a favor del Seguro Social Campesino. Para varios integrantes de la Comisión de Fiscalización, el elevado número de juicios políticos podría sobrepasar el tiempo de gestión de la actual Asamblea. No creo que vaya a alcanzar para este año, seguramente, al igual que nosotros, tendrán que tratar la próxima Asamblea. Informó Álvaro Terán. La detención del ex vicepresidente Jorge Glass, la eliminación de Construye como organización política y una serie de imprevistos camisetazos en la Asamblea han tensado la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Las disputas políticas en la Asamblea Nacional cada vez son más evidentes. El distanciamiento del gobierno con varias organizaciones políticas ha creado un ambiente de incertidumbre que podría poner en riesgo la gobernabilidad de Ecuador. Construye, por ejemplo, responsabiliza al presidente de la República por su eliminación como partido político tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. A nosotros nos sorprende que el presidente de la República en tan poco tiempo de este periodo legislativo ahora esté solo. El oficialismo se desentiende de estas acusaciones y asegura que buscará alianzas estratégicas para aprobar proyectos que beneficien a los ecuatorianos. Lo que sí no vamos a permitir que por un procedimiento del cual nosotros no tenemos nada que ver, el ex movimiento Construye también se pronuncie en términos deplorables en cuanto al presidente Daniel Noboa. Y para los demás temas pues tendremos que seguir encontrando mayorías móviles, como desde el inicio lo hemos hecho, para aquellas cosas que sean positivas. Otra de las bancadas que ha roto relaciones con el gobierno es Revolución Ciudadana, la cual asegura que se ha convertido en la principal opositora de Noboa tras la detención de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito. Nosotros no confiamos en la palabra del presidente, por lo tanto, cualquier proyecto de ley o cualquier iniciativa que venga del Ejecutivo hay que mirarlo con lupa, porque no confiamos. El Partido Social Cristiano también da luces sobre un posible alejamiento con el gobierno. Esto luego de una serie de camisetazos de sus asambleístas, quienes ahora integran la bancada oficialista. Sin embargo, algunos miembros de esta organización no descartan entablar conversaciones con diversas bancadas sobre proyectos puntuales.
Que han existido diferencias con el Ejecutivo, sí, y seguramente existirán diferencias conceptuales, pero eso no implica que nuestros votos no vayan a estar para leyes que vayan a favorecer a los ciudadanos. Por su parte, varios asambleístas independientes aseguran que conversarán con el gobierno en los proyectos de ley que sean de su interés y de los ecuatorianos. Es parte del ejercicio democrático, nosotros no haremos oposición, sino haremos lo que sea lo más sensato. Informó Álvaro Terán. Hasta el 1 de mayo tiene plazo el Consejo Nacional Electoral para proclamar los resultados finales del referéndum y consulta popular. De su lado, la Organización de Estados Americanos, OEA, presentó su informe de observación al proceso, destacando la gestión de las autoridades electorales. Con el acelerador a fondo, el Consejo Nacional Electoral, CNE, ha alcanzado el 96% de forma general en el escrutinio de actas producto del referéndum y consulta popular. ¿El 100% cuándo llegará? ¿Hoy mismo, mañana, pasado cuándo? Bueno, eso depende ya de otras condiciones, depende en el caso de algunas provincias de la Amazonía, tenemos algunos inconvenientes por replegar el material que está en los recintos de difícil acceso por temas climáticos, así que estamos a la espera y ojalá que entre hoy y mañana ya podamos tener ese material y poder completar en el caso de las jurisdicciones de la Amazonía, y lo propio en el exterior. También esperamos que el material empiece a llegar ya de los diferentes consulados a nivel mundial donde tuvimos elecciones. En 13 provincias se alcanzó ya el 100% en la verificación de la información. El CNE tiene hasta el 1 de mayo para proclamar los resultados definitivos, con la posibilidad de una prórroga con la debida justificación técnica. Luego corre el plazo de impugnación si alguna organización política que participó en el proceso no está conforme con los resultados. Podrán hacerlo tanto en el Consejo Nacional Electoral y por supuesto también podrán recurrir al Tribunal Contencioso Electoral si así lo consideran. Paralelamente deberán resolver qué pasará con aquellos ecuatorianos que no pudieron sufragar por cuestiones ajenas a su voluntad. Por el tema climático tuvimos algunas novedades, por así decirlo. En Manabí tuvimos unos 2 recintos donde no se pudo ejecutar la votación. En este caso, pues ya esperaremos los informes respectivos de las áreas técnicas para proceder a justificar a esas personas que por esa circunstancia no pudieron acercarse a sufragar. Es decir, en estos casos no se generará multa alguna. Esto mientras la Organización de Estados Americanos, OEA, entregó su informe de la observación realizada. Subrayo también el trabajo realizado por el Consejo Nacional Electoral, que en el corto periodo de preparación establecido para este tipo de convocatoria, logró llevar a cabo este proceso electoral. Consulta popular y referéndum que hasta el momento no se ha visto envuelto en irregularidades, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Daniel Noboa, asistió a la sesión solemne en Machala por los 140 años de provincialización de El Oro. En su discurso se refirió que al ganar en las 9 preguntas se ha dado el más duro golpe al narcoterrorismo. Asimismo, se refirió al asesinato del alcalde del Cantón Portobelo y mencionó que su crimen no quedará impune. Fue el invitado de honor en la sesión solemne por el aniversario de la provincia de los Orenses. El presidente aprovechó la oportunidad para hablar de la consulta popular y referéndum del pasado domingo 21 de abril. Este domingo, el pueblo ecuatoriano volvió a darnos una total claridad de cómo vamos y debemos vencer esta gran lucha, con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Vamos a vencer a estos delincuentes. El primer mandatario se refirió a los duros momentos que vivió el país con los actos terroristas y asesinatos de alcaldes de los cantones Camilo Ponce Enríquez en Azuay y Portobelo en El Oro, a pocos días de la consulta. Los que siembran el terror pretendieron empañar la consulta popular con el vil asesinato del alcalde Jorge Maldonado. Hemos dado el golpe más duro al narcoterrorismo. Ahora debemos comprometernos a que ese crimen, como muchos otros, no quede impune y sus responsables paguen por este acto terrorista. Luego de que el país le dijo sí al futuro, contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores. Por su parte, el comandante general de la policía, César Zapata, se refirió a la estrategia que implementarán con las Fuerzas Armadas una vez que la ciudadanía dijo sí en la pregunta A, refiriéndose al apoyo complementario en la lucha contra el terrorismo y la disminución de muertes violentas.
Estamos también aplicando otras estrategias, especialmente para el delito de secuestro y el delito extorsivo, que hemos tenido un incremento en un determinado territorio, pero para eso se ha creado conjuntamente con la señora ministra las unidades del FICE, que son unidades integrales con unidades especializadas de la UNACE, de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, para poder intervenir. También tenemos muy buenos resultados, ha disminuido este delito. La agenda de Noboa concluyó con el acto de la colocación de la primera piedra de la construcción del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Investigación en la Universidad Técnica de Machala. Allí agradeció a los jóvenes estudiantes por el apoyo en la consulta. Y estaré eternamente agradecido por la valentía en que han tenido ustedes también por votar a favor de una consulta popular. A mí desde muy pequeño me enseñaron a leer marcadores y pues 9-2 es una goleada. Informó Richard Ceballos. 22 horas con 21 minutos. Vamos con más noticias. Con fuerte resguardo militar y policial, fue trasladado de Quito a Guayaquil y luego a la cárcel La Roca el miembro de una organización terrorista, Colón Pico. El SNAI garantiza su integridad física. Esa vez el movimiento de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas fue en la base aérea Simón Bolívar, donde continuaba el operativo de traslado, que avanzó luego por las principales avenidas del norte de Guayaquil, donde llevaban en uno de estos vehículos blindados a uno de los integrantes de la amplia lista de objetivos militares que publicó el gobierno nacional. Se trataba de Colón Pico, a quien el juez, que ordenó su prisión inmediata, dispuso que sea llevado a la cárcel La Roca, ubicada en el recinto penitenciario de la urbe porteña, donde el SNAI informó que le iban a practicar valoraciones médicas para garantizar su integridad física. Pico fue capturado en un operativo ejecutado en Puerto Quito la madrugada de ese lunes, luego de ser buscado tras su fuga el 9 de enero del presente año del Centro de Privación de Libertad de Riobamba. Este sujeto también es miembro de una agrupación calificada como terrorista y tiene un amplio historial judicial por delitos como robo, extorsiones, delincuencia organizada, asesinato y narcotráfico. Sobre él también hay una investigación abierta por amenazas de muerte contra la fiscal general Diana Salazar. Esta persona fue ingresada antes de las 18 horas a esa cárcel de máxima seguridad con una caravana de la fuerza pública. Ese reclusorio ya tiene nuevo techo, luego que el año anterior una banda narcocriminal colocara un dron con explosivos en ese lugar. Aquí también están cabecillas de otras bandas, además del ex vicepresidente Jorge Glass, el hijo de la vicepresidenta de la República, Daniel Salcedo, el ex asambleísta Pablo Muentes, el ex presidente del Consejo de la Judicatura, entre otros personajes del ámbito político y judicial del país, informó Charlie Pisa. Amigos, es momento de un corte comercial, pero cuando regresemos de esta pausa, les contaremos que un joven lamentablemente fue hallado sin vida. Él estaba desaparecido y así, lamentablemente, las muertes no cesan. Esto y mucho más enseguida. Quédese con nosotros. Combate. Lo anunciado. Un joven de 24 años de edad fue asesinado en la cooperativa Reinaldo Quiñones en el noroeste de Guayaquil. La víctima tenía 2 días desaparecido. Su cuerpo fue localizado en medio de la maleza, en una zona donde no hay acceso vehicular. Se trata de Hermin Andrés Soto, de 24 años de edad, habitante de la cooperativa Reinaldo Quiñones en el noroeste de Guayaquil. Su madre aseguró que lo vio por última vez alrededor de las 11 de la mañana del día domingo 21 de abril. A esa hora salió de casa. Después, alrededor de las 15 horas, ella se encontraba en su domicilio cuando recibió una llamada desde un número desconocido. Era su hijo Hermin, quien le manifestó que ya estaba en camino de regreso a casa. Así su progenitora vio pasar los minutos, las horas, el día se tornó oscuro y su hijo jamás llegó. A pocas cuadras de ese lugar, en los límites con Monte Sinaí, a las faldas de un cerro, en medio de aquella zona cubierta por la maleza, moradores aseguran que alrededor de las 18 horas de ese domingo, escucharon cerca de 10 disparos. Luego de eso,
No hubo bulla, no hubo sonido de autos o motos que salieran desde ese lugar. 2 días después, en el mismo sitio donde se escuchó la bala, encontraron el cuerpo de Hermin Soto. Se desconoce qué motivos habrían para arrebatarle la existencia. Su progenitora señaló que se ganaba la vida como guardia de seguridad y que era padre de un menor de 5 años de edad. En el barrio donde se produjo su hallazgo, todos prefieren callar porque aseguran que luego corren la misma suerte. Informó José Morales. Asesinan a un guardia de seguridad mientras laboraba en un sector del sur de Guayaquil. Según la Policía Nacional, el crimen guardaría relación con el microtráfico de drogas. Abraham Bolívar Suárez Loore, de 29 años, fue asesinado de varios disparos. El ataque fue protagonizado por sicarios que se movilizaban en un vehículo, en momentos cuando la víctima laboraba como guardia de seguridad informal. Se conoce que unos 2 sujetos en un vehículo estacionan cerca de un parqueadero donde trabajaba el hoy Oxiso. Van y atentan contra las 2 personas que trabajan ahí y el sujeto fallece producto de los disparos que impactaron en su cuerpo. El crimen ocurrió a las 3:20 de la mañana de este martes en la ciudadela Las Acacias, sur de Guayaquil. Habitantes del sector mencionan que los gatilleros buscaban eliminar a un segundo celador, quien logró escapar por los callejones. Puedo ver mi vehículo y me encuentro con que tiene perdigones de bala atravesados. Preocupante y peligroso porque uno está en sus hogares y así como llegó al auto pueden llegar a las casas, a las camas de las bebés. Sobre las causas del ataque, se presume que guarde relación con el expendio de drogas en la zona. Hablan de que estos sujetos querían que este ciudadano realice microtráfico de sustancias estupefacientes en el sector. Más adelante con las investigaciones se descartará o se afirmará esas hipótesis. El lugar del asesinato pertenece a Los Esteros, que forma parte de los 12 distritos de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Solo en esta zona del país, de enero a abril del 2024, han asesinado a 614 personas, informó Jorge Salazar. En menos de 3 horas, 2 personas fueron asesinadas en Manta, provincia de Manabí. Entre las víctimas está un turista estadounidense cuyo crimen se registró en un intento de robo dentro de un restaurante de la zona rural del cantón. La otra víctima fue un mecánico electricista asesinado en plena vía pública. 2 personas fueron asesinadas en Manta, provincia de Manabí. La primera víctima fue un turista estadounidense baleado dentro de un restaurante tras enfrentarse a 2 delincuentes que estaban robando dentro del local. Llegan estos delincuentes y estaban asaltando supuestamente a uno de los señores que estaba allí, en el cual el señor que ahorita perdió la vida, él salió en defensa y estuvo un poco forcejeando con estos señores y él le lanzó una silla y en el momento que le lanzó la silla ellos aprovecharon a dispararle. Richard Jackson, de 70 años de edad, recibió al menos 4 disparos que le ocasionaron la muerte. Sí, hay 4 indicios balísticos levantados, en todo caso va a ser trasladado hasta el centro forense para determinar si hay más indicios balísticos, determinar trayectoria balística y todo lo legalmente pertinente. El crimen se registró en las cabañas turísticas que están al filo de la playa, hecho que generó consternación por la violencia del ataque que no dejó personas heridas. Uno vive en zozobra sin saber en qué momento van a aparecer. 3 horas después, en el barrio Jipijapa, un mecánico electricista fue baleado por sicarios. Carlos Quimiz intentó correr, pero su verdugo lo alcanzó y lo asesinó. Yo era cliente de él, para mí uno de los mejores mecánicos eléctricos, para mí. En lo que va del año en el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramijó, se han registrado 99 muertes violentas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y en una noticia muy dolorosa, 2 menores de edad desaparecieron en el río Upano, en Morona, Santiago, cuando una camioneta llena de pasajeros cayó a sus aguas tras el colapso de un puente. La tragedia se registró en la zona de Sucúa, donde, producto de las fuertes lluvias que soporta esa región, los afluentes se encuentran crecidos. Entidades de socorro lograron rescatar a 9 personas.
Un informe del Departamento Jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recomienda continuar con el proceso de designación del defensor público sin la necesidad de que los miembros de la comisión encargada del concurso sean removidos de sus cargos. En manos de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya se encuentra el informe del Departamento Jurídico de la institución, solicitado tras la comparecencia de los miembros de la Comisión de Designación del Defensor Público, a quienes se les cuestionó por una aparente falla en la fase de impugnación a los postulantes, cuya sesión no se transmitió de forma telemática. Nosotros creemos que con el informe del jurídico nos acaba de mencionar o recomendar al Pleno que prácticamente haga un informe motivado, personalizado por cada uno de los miembros, en el cual con firma de responsabilidad se pueda subir a las plataformas del Consejo de Participación Ciudadana para revisión de todas las personas que quieran revisar el mismo. Para Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación, eso daría luz verde para continuar con el proceso. Nos da un inicio de transparencia, que es lo que nosotros podemos verificar dentro de los concursos, y con eso yo creo que quedaría subsanada la etapa. Eso da tranquilidad a los comisionados, ya que en primera instancia se buscaba sus cabezas, es decir, dejarlos fuera. Yo no le veía el por qué podríamos haber sido destituidos cuando nosotros fundamentamos el por qué no hicimos público la lectura de las carpetas para no vulnerar los derechos de los postulantes en cuanto a decir, Gabriela Cadena, usted puede decir, Gabriela Cadena es una corrupta, y eso yo leer en público y crear una imagen ante el público del postulante. No se podía vulnerar ese derecho a la intimidad del postulante. Con esto, cruzar los dedos para que no pase nada, y la próxima semana ya se podría tener al nuevo defensor público. Entonces, nuestro informe es vinculante. Una vez que el Pleno se ha pronunciado sobre las apelaciones, este informe es vinculante y nosotros pasaríamos el informe definitivo con las notas de los postulantes, y ya ellos tendrían que simplemente enviar a la Asamblea para que el nuevo defensor público sea posesionado. La lista de los posibles ganadores la encabeza Rodrigo Frías, Byron Guillén, Jorge Ballesteros e Inés Romero. Informó Héctor Romero. Vamos con temas internacionales. En Argentina, estudiantes, docentes, rectores, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron en distintas ciudades de ese país en protesta por la precaria situación de universidades públicas debido a la falta de presupuesto en el marco de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. Los manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires y luego marcharon a la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa de Gobierno. Mientras que en Bolivia se registraron enfrentamientos entre profesores y la policía durante una marcha por el centro de La Paz hacia el Ministerio de Educación. Los manifestantes detonaron petardos dirigiéndolos contra los policías que resguardaban el sector, mientras que la respuesta de los agentes de seguridad fue dispersarlos con gas pimienta y disparando municiones con pintura. Los maestros rechazan el proyecto de ley de jubilación forzosa al tiempo que exigieron que el gobierno del presidente Luis Arce asigne más presupuesto al sector y se les pague el total de horas de clase dictadas. Gracias por preferirnos. La educación superior en este año se enfrenta a una serie de desafíos. Las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que se imparten las clases en un mundo cada vez más globalizado. El mundo ha cambiado. La humanidad pospandemia ha dado un salto gigante. Todo se modificó y las universidades se vieron obligadas a innovar y buscar alternativas. Hemos abrazado el concepto de educación híbrida y además estamos apostando a que toda la tecnología va a producir también un cambio tecnológico mucho más amigable para poder seguirnos educando. Ya la presencialidad en determinadas carreras no va a ser necesario. El sistema educativo online se está imponiendo, aunque no todo va a poder ser online porque hay materias técnicas y prácticas. Es indispensable que los alumnos reciban una educación que los prepare para el mundo laboral y aprendan habilidades digitales y tecnológicas que les permita competir en el mundo laboral. Con la modernidad, con la digitalización, con Internet, todos los trabajos van adaptando su sistema de trabajo. Casi todos los procesos y todos los servicios de muchas instituciones actualmente los hacen en línea. Para ventas, para taxis, para comida, hasta los médicos ahora atienden a través de la internet, abogados. Si no conoce, esos sistemas se va
desactualizando y se va quedando poco a poco rezagado dentro de la modernidad. Más allá del contenido específico de su carrera, lo vital es el desarrollo de habilidades blandas. Son las mejores herramientas para el desempeño en tu vida. El liderazgo, el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento crítico. Aseveran que es necesario actualizarse constantemente, adaptándose a los cambios del mundo tecnológico para no ser analfabetos digitales. No seamos analfabetos digitales, pero que tampoco dependamos totalmente de todos estos aparatos técnicos para evitar que el razonamiento lógico, el pensamiento crítico, la independencia funcional del ser humano se vaya perdiendo. Hay que estar actualizándose continuamente, que sigan estudiando, porque de lo contrario no van a entender en 5 años más el mundo. No van a entender el mundo en 5 años porque los cambios van a un ritmo exponencial. Si creemos que hoy se nos está pasando ya alguna tecnología y suena media lejana, en 5 años no vamos a reconocer el mundo. Hacen énfasis en que no hay edad para estudiar, pues el ser humano debe capacitarse toda la vida. Informó Roselena Vázquez. Junior Sornosa es baja en Independiente del Valle para enfrentar a Palmeiras este miércoles en Copa Libertadores. La sorpresa en la alineación sería la inclusión de Romario y Renato Ibarra. La noticia deportiva llega gracias a... Totti. 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 IDB y Palmeiras chocarán en la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. Ambos comparten el primer puesto con 4 puntos cada uno, pero con una mejor diferencia de goles el cuadro brasileño. El técnico Javier Gandolfi procura sacarle ventaja a los efectos de la altura para conseguir el triunfo que lo deje como líder del grupo. La posible alineación sería en el arco Ramírez, en la defensa Landázuri, Carvajal, Schunke y Caicedo, en la media cancha Ortiz, Zavala, Sornosa e Ibarra, dejando en el ataque a Páez y Hoyos. Tenemos que aprovechar que estamos de locales, creo que nos ha venido muy bien los partidos de locales, somos muy fuertes acá y esperemos de que mañana nos hagamos sentir y sacar los 3 puntos. El cuadro brasileño llegó el lunes a la capital con todas sus estrellas, incluido los juveniles Enrique y Estevao. El equipo brasileño entrenó en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde el técnico Abel Ferreira definió el equipo que enfrentará a IDB este miércoles. En el arco Weberton, en la defensa Rocha, Gómez, Murillo y Piqueres, en la media cancha Moreno, Ríos, Veiga y Guilherme, dejando en el ataque a Estevao y López. El Verdao, en su último encuentro en el Brasileirao, jugado este domingo, empató a 0 frente al Flamengo. IDB y Palmeiras se medirán este miércoles a las 19:30. El juez del partido será el chileno Cristian Garay, informó Antonio Reyes. La noticia deportiva. Decomisa 1,5 toneladas de droga que era transportada por 3 hombres en una lancha rápida hacia el sur de las Islas Galápagos. Veamos. Fueron elementos de la Armada del Ecuador quienes se encontraban en su patrullaje de rutina cuando observaron el paso de una lancha rápida cuyos ocupantes pretendieron esquivar la presencia uniformada. Sin embargo, se interceptó la embarcación encontrando las evidencias. Se logró la aprehensión de 3 ecuatorianos que transportaban a bordo de una embarcación alrededor de 1.5 toneladas de presuntas sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización. La droga permanecía dividida en varios bloques y oculta en sacos de yute. La finalidad era llegar a Centroamérica y desde allí reabastecerse hasta avanzar al norte del continente. Para ello contaban con una carga de 600 galones de combustible y 3 motores fuera de borda. A aproximadamente 110 millas náuticas al sur de las Islas Galápagos, en lo que corresponde a la zona económica exclusiva. Los 3 ciudadanos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente a fin de que sean sometidos a la audiencia de formulación de cargos. De esta forma, las Fuerzas Armadas y el bloque de seguridad reiteran su compromiso con el país de mantener la lucha contra los grupos narcoterroristas, precautelando permanentemente la seguridad de sus ciudadanos y de los espacios acuáticos nacionales. Informó José Morales.
La Policía Nacional detuvo a un ciudadano en el norte de Guayaquil con material digital relacionado al delito de pornografía infantil. La intervención fue ejecutada con colaboración de organismos internacionales. Fue en la Ciudadela Las Orquídeas donde uniformados grupos tácticos y agentes de unidades investigativas de la Policía Nacional habían cotejado información que daba con esa persona, que ahora es acusada de almacenar y distribuir en ese y otros dispositivos electrónicos pornografía infantil. Una persona aprendida de nacionalidad ecuatoriana de nombre Willy, de 45 años de edad. De igual manera, los indicios es un terminal móvil y 11 archivos importantes donde manejaban este tema de pornografía infantil. Durante las indagaciones, los gendarmes recibieron datos desde otros países de lo que sucedía en aquel domicilio con las direcciones IP y otros enlaces que corroboraban lo que estaban buscando. Esos indicios lo tiene Fiscalía, está en cadena de custodia. Como ustedes conocen, eso entra en un proceso investigativo. Estas personas, después de la investigación, nos podrán dar más detalles de la información que contienen esos archivos. Mientras que estos otros dos sujetos fueron detenidos luego de secuestrar por 2 horas y amenazar de muerte a una señora que pidió una carrera en ese taxi en la Avenida de las Américas al norte de Guayaquil. Se dirigía a la terminal terrestre, pero terminó siendo víctima de extorsionadores. Una vez consumado este hecho, es abandonada en el sector de la 9 de octubre. Tenemos 2 aprehendidos, 2 ciudadanos ecuatorianos, el uno de 42 años de edad y el otro de 33 años. No tienen antecedentes. Los aprehendidos en ambos casos serán presentados en audiencia de formulación de cargos en las próximas horas, informó Charlie Pisa. Y antes de finalizar, revisemos esta noticia que nos llega desde Malasia. Allí 10 personas murieron tras la colisión de 2 helicópteros de la Marina de ese país. El accidente ocurrió durante un ensayo para un acto con motivo del Día de la Marina de Malasia, cuando en pleno vuelo y por razones no aclaradas colisionaron al sobrevolar la base militar de Lumut. En un helicóptero viajaban 7 tripulantes y en el otro se desplazaban 3. Los equipos médicos confirmaron la muerte de todos los pasajeros en el mismo lugar de la tragedia. Hemos concluido esta emisión informativa. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya está con